Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor que trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, les traigo hechos, noticias, información muy importante referentes a lo que pasa en Bolivia. Especialmente en la ciudad de Santa Cruz, allá en Bolivia, una de las regiones más ricas del Bolivia, que hoy también se encuentra en llamas, lo mismo que allá en Perú. Pero uno se pregunta, ¿qué está pasando realmente allá en Bolivia? En Perú, México, Argentina y diferentes regiones de nuestra América Latina. Bueno, yo le he dicho, amigos, seguidores, suscriptores, que hay que ser muy analista, que hay que hacer un análisis detallado de lo que pasa para entender lo que pasa en nuestra América Latina. Ahora, aquellos que creen que esto no tiene conexión, que cada cosa es totalmente independiente, que son diferentes acciones totalmente regionales, cada una por separado, pues bueno, me imagino que cometen un grave error. ¿Quién piensa así? ¿Por qué? Si usted cree que el golpe judicial que se perpetró en contra de la señora Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, para sepultarla políticamente, si cree que ese incidente, ese golpe jurídico realizado en contra de Cristina para sepultarla, el golpe de Estado en contra del señor Pedro Castillo, un golpe de Estado, eso es un golpe de Estado claro y bien dado, o sea, un golpe de Estado. Si usted cree que lo que pasa en México, la guerra mediática, estoy hablando de los grandes medios de comunicación en contra de Andrés Manuel López Obrador en México. Si usted cree que estos incidentes están aislados uno de otro, está bien equivocado. Yo siempre he dicho que hay que ser muy buen analista para entender lo que pasa en nuestra América Latina. Y aquí lo que hay es que sobre nuestra América Latina se cierne nuevamente en la sombra de la doctrina Monroe y por supuesto el Plan Cóndor 2.0, que es realmente las acciones que vienen del Departamento de Estado utilizando a los diferentes mecanismos, muy en especial al sistema judicial putrefacto que hay en nuestra América Latina, para tratar de quitar, derribar o tumbar a los gobiernos progresistas que van surgiendo en nuestra América Latina, que lo tenían muy preocupado porque toda nuestra América Latina se iba conformando de gobernantes progresistas como Andrés Manuel López Obrador, al señor Nayib Bukele, Daniel Ortega, la señora esta de aquí de Honduras, no recuerdo el nombre, ahorita me acuerdo, y cómo ha ido cambiando para gobiernos progresistas, antes gobiernos neoliberales, pero ahora, debido precisamente a ese temor, empezó nuevamente a implementarse la doctrina Monroe. Lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿okay? Tampoco no lo digo yo solo únicamente, lo ha dicho toda persona que entiende lo que pasa en nuestra América Latina. Así es que, pues lo que se cierne sobre nuestra América Latina es la sombra del Plan Cóndor y doctrina Monroe, para que así, de esta manera, América siga siendo de los americanos, pero no, yo le he dicho una y otra vez, no del argentino, no del mexicano, no del brasileño, no del peruano, no del boliviense, no del venezolano, sino de Estados Unidos, América Latina, América de los americanos, pero no de nosotros, sino de ellos. Así es que yo le he dicho, cuidado, hay que interpretar las cosas correctamente cuando ellos hablan. Y América Latina la consideran que es de ellos, no de los mexicanos, no de los argentinos. Ahí es donde a veces no entiendo por qué hay latinoamericanos que defienden a este imperio verdaderamente criminal. No entiendo por qué lo defienden cuando saben que es el enemigo y es el que ha mantenido a nuestra América Latina sumida en la inestabilidad, en la pobreza y en la miseria. Porque si no se estuvieran robando los recursos, América Latina fuera otra. Pero bueno, cada quien. Pero vamos ahora al punto interesante. Vamos a Bolivia. Vamos. Detienen este pasado 28 de diciembre por la noche al señor Luis Fernando Camacho. Los medios de comunicación de Bolivia, inmediatamente están llamando a esto persecución política y al señor Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, un dictador, una dictadura. Fíjate tú nada más las coincidencias, la hipocresía y doble estándar de los grandes medios de comunicación corporativos. Hoy le llaman persecución política. Y cuando el señor Luis Fernando Camacho
aquí va. Cuando el señor Luis Fernando Camacho apoyó todas las acciones, incluyendo el golpe de Estado en contra del señor Evo Morales el pasado 24 de noviembre del año 2022, cuando dieron el golpe de Estado en contra del señor Evo Morales, ¿qué era entonces? ¿Era llevar democracia? Cuando el señor Evo Morales estaba ganando de manera arrolladora justamente las elecciones, entonces, ¿por qué el señor Luis Almagro dijo que le parecía que había inconsistencias y que podría haber algún tipo de fraude electoral? Y con esto, como ya tenían preparado el golpe de Estado, inmediatamente Luis Fernando Camacho habló de entonces el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, que es el que operaba los grupos de choque, y que inmediatamente se activaron para realizar todo tipo de acciones vandálicas y criminales en el territorio boliviano, que fue justamente cuando inició toda esta revuelta. ¿Apoyada por quién? Por el señor Luis Fernando Camacho, dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz y de los grupos de choque. Los grupos de choque que se dedicaron a perseguir, amenazar, insultar a los diferentes dirigentes de entonces que dirigían a la nación boliviana. Entonces, hoy le llaman persecución política en contra de un criminal que se ha dedicado única y exclusivamente a buscar la forma de desestabilizar a la nación y poner a gobernantes que respondan a los intereses de la oligarquía boliviana. Esto es, pero vamos más lejos. Ya olvidaron. Ahora, persecución política. Ya les di los puntos claves de quién es este señor. Ahora, ¿no fue acaso el señor Luis Fernando Camacho por sí solo quien él mismo declaró a los diferentes medios, en diferentes videos, en las diferentes redes sociales, que su papá, Luis Fernando Camacho, del mismo nombre, fue el que se reunió con la policía y el ejército y apoyó económicamente a los diferentes organismos para que apoyaran el golpe de Estado? O sea, si quieren llevar al señor Luis Fernando Camacho, me parece que ya fue enviado a una prisión de seguridad este 30 de diciembre. Pero bueno, hablaba del señor Luis Fernando Camacho. Ahora, si quieren saber más, ahí están todos los videos del señor Luis Fernando Camacho declarando cómo dieron el golpe de Estado. Entonces ya no hace falta mucho para entender quién es este señor. Únicamente basta ver las imágenes, sus declaraciones, para entender que es un criminal que debe estar en la cárcel. Lo digo con responsabilidad. Pero bueno, cuando digo que se va a incendiar es que es un político de mucho poder. Ese es el problema. Y precisamente hace un llamado a quienes, la oposición, los partidos de oposición, que son los mismos que apoyaron el golpe de Estado para colocar a la dictadora Yanine Áñez, que sacó justamente a la policía y al ejército a atacar y aplastar al mismo pueblo. Bueno, hoy están hablando de que es persecución, pero ya les di todo el análisis. Pero vamos ahora a quién es Luis Fernando Camacho en la realidad y qué es lo que están haciendo, porque vienen marchas y protestas violentas allá en Bolivia. Así es que hoy los grandes medios van a decir que el señor Luis Arce Catacora es un dictador y que ha sacado al ejército, a la policía, a tratar de detener las marchas y protestas. Que lo único que va a hacer aquí, lo digo con responsabilidad, es que va a detener a esos grupos de choque que son los que se están activando nuevamente en Bolivia, activando para realizar todo tipo de acciones criminales, provocar justamente este tipo de acciones para que el gobierno de Luis Arce Catacora sea condenado por el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos, e iniciar la desestabilización justamente de Bolivia. Por eso, cuidado, hermano boliviano, no haga caso de estos grupos y únanse justamente para detener esta locura. Vamos aquí. Tras 3 años le bastaron al político ultraconservador Luis Fernando Camacho para convertirse en el principal líder de la oposición en Bolivia. Es el principal líder. Yo le he dicho, vamos aquí. Gracias al papel protagónico que ejerció durante el golpe de Estado que sufrió el expresidente Evo Morales, y hablo del 24 de noviembre del año 2019. Desde fines del 2019, este abogado de 43 años pasó de ser un dirigente regional que encabezaba el Comité Cívico Pro Santa Cruz y los grupos de choque, compartir por la presidencia y finalmente a ganar la gubernatura de Santa Cruz. Se convirtió en gobernador después de apoyar el golpe de Estado en contra de Evo Morales y apoyar a la dictadora Yanine Áñez. El departamento Santa Cruz es el departamento más rico del país, también en el que predomina el racismo,
el clasismo y la discriminación contra los pueblos indígenas. Claro, no olvide usted, hermano boliviano y hermano de América Latina, cuando inició toda esta revuelta por parte de los grupos de choque, de cómo estos personajes, los grupos de choque, dirigidos justamente por entonces al señor Luis Fernando Camacho y su presidente de este Comité Cívico Pro Santa Cruz, prácticamente indiscriminaban de manera, atropellaban a mis hermanos bolivianos, especialmente si eran de origen indígena. Pero vamos más lejos. Hoy, la atención vuelve a estar concentrada en su figura luego de que el miércoles por la noche fuera detenido. Las violentas protestas que inmediatamente estallaron en Santa Cruz para impugnar el proceso en su contra marcaron el inicio de una nueva crisis política en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Camacho, acusado de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, porque es lo que ha hecho el señor Luis Fernando Camacho, esto es lo que ha hecho. Exactamente, terrorismo, sedición y conspiración, grupos de choque, que fueron los que realizaron todo tipo de acciones criminales en contra de la población de Bolivia. La causa judicial denominada Golpe de Estado 1, precisamente. O sea, Camacho está acusado de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en la causa judicial denominada Golpe de Estado 1, que investiga el papel que desempeñó en su padre José Luis Camacho, la expresidenta de facto Yanine Áñez, y por supuesto estoy hablando del señor Murillo, que fue el ministro de defensa de esta señora, el excomandante de las Fuerzas Armadas William Calimán, el excomandante de la policía Yuri Calderón y otros exfuncionarios en la interrupción del gobierno democrático de Morales. Todos ellos participaron. Si hay una persecución en contra de ellos o si están si se les está investigando para llevarlos a prisión, todo esto hicieron. Sedición, golpe de Estado, traición, terrorismo, conspiración. William Calimán inclusive vino a los Estados Unidos a recibir órdenes. Hablo del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del mismo Bolivia. En junio pasado, Áñez, Calimán y Calderón fueron condenados por el marco de juicio Golpe de Estado 2, pero seguía pendiente el otro proceso que inició en noviembre de 2020, que imputaba a Camacho y a su padre, y que se había retrasado por su declaración, fue suspendida 2 veces. Pero vamos aquí ahora, ¿ok? Vamos aquí, el proceso judicial avanzó hasta el que del día 31 de octubre se emitió una orden de aprehensión que se hizo efectiva la tarde del miércoles, casi 2 meses después. La captura marcará la historia de un dirigente que en sus 2 décadas de carrera política se declaró como enemigo máximo del movimiento socialismo más. Exactamente, porque a estos señores neoliberales les gusta venderse a los gobiernos extranjeros para que les den buenos contratos, asociarse con empresas multinacionales para saquear ¿qué? Los recursos de la nación. ¿Y a quién se beneficia con eso? Las multinacionales y los dirigentes como este señor. Estos son los traidores a toda nuestra América Latina. Pero ahora vamos aquí a otras cosas que están pasando, porque les digo que hay marchas y protestas muy fuertes. Ok, Oposición Radical de Bolivia llama a un paro cívico en Santa Cruz. Paros nacionales. Bueno, pero esto nomás será en Santa Cruz, porque yo creo que la gente inteligente de Bolivia no va a hacer caso ni siquiera a estas marchas y protestas que piden precisamente estos grupos de choque. Los grupos políticos que apoyan al gobernador de Santa Cruz llaman a bloquear las vías y manifestarse a las afueras de las instituciones públicas. Esto es allá en Bolivia. El movimiento político que apoya al gobernador del departamento de Santa Cruz y hoy gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, anuncia para este viernes un paro cívico de 24 horas en protestas por su detención en La Paz, acusado de estar vinculado en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Ok, ya se les olvidó a todos aquellos que miraron las imágenes en aquel tiempo como el señor Luis Fernando Camacho, después de activar a los grupos de choque para que realizaran todo tipo de acciones terroristas y criminales en contra del pueblo boliviano, no llegó acaso al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano y pisoteando y prácticamente, él fue el que entró con la Biblia en la mano y fue el que estuvo al lado de Yanine Áñez cuando se autoproclamó presidenta de Bolivia, que alguien me dice que esto no es un delito, por supuesto, en todos los sentidos. Entonces, ¿ahora de qué se quejan? Pero bueno, el vicepresidente cívico Fernando Larach
da inicio al paro de 24 horas contra la detención del gobernador de Santa Cruz. Cuando hablo de este señor, este es el presidente ahora del Partido Cívico de Santa Cruz. Hablo del señor, el presidente Fernando Larach. Ahora es el presidente, como ya es gobernador, o sea, se han ido dando el puestecito este tipo de políticos. Ahora él es el que representa el Comité Cívico Pro Santa Cruz y que es el que ahora dirige los grupos de choque. Vamos, sin embargo, la víspera, la protesta a las fuerzas de las sedes de organismos del Estado no fue pacífica. Hubo una jornada de ataques con explosivos, grupos de choque, yo lo he dicho, incendios, destrozos de 10 instalaciones públicas y en la vivienda del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, según la Agencia de Inteligencia del Perú, de Bolivia. Santa Cruz prende la llama. La declaración de paro cívico para exigir la inmediata liberación de Camacho fue hecha por Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, una organización política que ha sido señalada por el gobierno boliviano de haber tomado por la fuerza el poder. Grupos de choque, yo le he dicho, existen grupos de choque activados por este Comité Cívico Pro Santa Cruz que son los que se encargan de crear todo tipo de actos vandálicos, terrorismo, de luchar y de iniciar todo tipo de ataques y acciones en contra de la población para desestabilizar la nación y de esta manera dar golpes de Estado. Así es como funciona. Y aquí tengo algunas imágenes muy importantes de cómo actúa el grupo Pro Santa Cruz o los grupos cívicos de choque. Aquí están. Nuevamente, las motos con esos encapuchados y todo ese tipo de personajes nefastos que hoy, siendo también hermanos indígenas, se sienten europeos. Esto es la estupidez que hay en este tipo de payasos, en este tipo de personajes que se sienten superiores a mis hermanos indígenas. Este es el tipo de pendejos que tenemos en muchas naciones que son utilizados porque son pendejos y se convierten en delincuentes apoyando a sus propios enemigos. Pero así estamos en América Latina, hermanos. Ok, pero bueno, ahí tienes precisamente marchas y protestas violentas y se espera que haya más acciones por parte de los grupos de choque, así también como más movimientos que buscan desestabilizar la nación y tratar de dar un nuevo golpe de Estado en contra del señor Luis Arce Catacora. Así es que, hermanos de Bolivia y de América Latina, nuevamente pendientes de todo lo que pasa allá en Bolivia, porque estos señores golpistas no se detienen. Los traidores a nuestra América Latina siempre están buscando la manera de traer todo tipo de desestabilización, golpear o dar golpes de Estado en contra de nuestras propias naciones para de esta manera seguirnos saqueando. Así es que ahí tiene, hermano de América Latina. ¿Entiende quién es este señor? Que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que representan los grupos de choque. Son criminales. Ahora, ya los grandes medios de comunicación están llamándole a esto persecución política. Por hipocresía y doble estándar de los grandes medios de comunicación, que son el arma también de los golpes de Estado que realiza el Departamento de Estado. Por eso yo les he dicho, ¿por qué hoy los grandes medios de comunicación quieren darle un golpe blando al señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué todos los medios y periodistas como Ciro Gómez Leiva y todo este tipo de personajes, el broso, el payaso, por qué atacan a Andrés Manuel López Obrador? Simple y sencillamente porque antes recibían billones y billones de pesos para levantar la imagen de nuestros políticos y presidentes traidores, vendepatrias, para lavar su imagen y para de esta manera recibir a cambio billones de pesos para seguir manipulando a la población mexicana. Y como hoy ya no los pueden engañar, y como hoy el pueblo está despierto y apoya las acciones de Andrés Manuel López Obrador, están muy molestos. Hacen todo lo posible por hacer aparentar que México es ingobernable, porque esta es la política. En realidad México está mejor que nunca en la historia, pero estos medios de comunicación, esta guerra mediática te hace creer lo contrario. Pero bueno, cada quien. Así es que yo le dije, ¿para qué sirven los grandes medios de comunicación? Para manipular, desinformar y apoyar a todo traidor de nuestra América Latina. Porque ellos mismos son traidores de América Latina. Pero bueno, tú saca tus conclusiones. Yo ya te dije aquí lo que pasa en Bolivia. ¿Por qué pasa en Bolivia, en Perú, en México, en Argentina, en cualquier parte? La sombra de los planes de las doctrinas nuevamente aplicadas en nuestra América Latina. Así es que al pendiente de toda nuestra América, exponiendo la verdad. Así es que aquí tienen mi parte,
Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike, pero déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.